esperando ver nueva luz que venga de el día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelvan mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, y llegará, llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, a que vuelvan ver. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Di un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Oh sí, Señor, vuelve pronto. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Feliz sábado, queridos hermanos, a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga en la comodidad de sus hogares, que puedan disfrutar de la presencia del Señor Jesús, del Dios Todopoderoso y también de sus seres queridos. Gracias, hermanos, por permitirnos llegar hacia la intimidad de sus hogares a través de este medio. Gloria a Dios, porque la tecnología que existe hoy en día está para proclamar el mensaje de los tres ángeles. Gloria al Señor, porque te tiene con bien, porque te da la voluntad de poder adorarle en su día santo. Señor Jesús, quédate con cada uno de nosotros. Bendícenos grandemente. Anhelamos poder estar en ese lugar. Hemos puesto nuestros ojos, nuestra fe en tu pronta venida. Quédate con cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Queridos hermanos, el sábado pasado hablábamos del año 1798 y lo importante es que tú conozcas la historia. Cuando hablamos del año 1798, nosotros encontramos un mundo convulsionado. No es tan extraño que hoy en día esté pasando casi lo mismo. Hoy en día las revoluciones dentro de los países están derrocando antiguas formas de gobierno y se están imponiendo nuevas maneras de gobernar. Solo en nuestro país es un claro ejemplo de lo que está ocurriendo. La gente se aburrió de que la riqueza, el poder estuviera en las manos de unos pocos. Y cada uno está pidiendo un poco del control y del poder que le cree ellos pertenecerle. Pero se olvidan de que todo está bajo las manos de Dios. Que Dios es quien pone reyes y quien quita reyes. Y que Él es quien hace su voluntad. Queramos o no, Dios tiene un plan. Y tiene un plan para ti y tiene un plan para mí. Pero cuando hablamos del año 1798, nosotros nos damos cuenta de que el mundo está sufriendo serias revoluciones a lo largo. Pero la revolución que marcó el fin o el tiempo del fin fue la Revolución Francesa. ¿Cuánto sabemos nosotros de la Revolución Francesa? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Nada? ¿Cuán importante es entonces que tú y yo conozcamos acerca del contexto histórico para poder entender lo que la Biblia nos dice? Si nosotros nos remitimos al libro del profeta Daniel, en Daniel 11, versículo 40, nosotros encontramos la siguiente lectura bíblica.
Y dice, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Yo no quiero entrar en contexto a hablar quién es el rey del norte, quién es el rey del sur, qué significan naves, qué significan ejército. No es ese nuestro propósito el día de hoy. Mi propósito el día de hoy es mostrarte que en el tiempo del fin, como lo dice la Biblia, iba a haber una batalla entre dos grandes poderes. Quiere decir que en el mundo de 1798 existían dos grandes superpotencias, las cuales a través de la historia podemos conocer quiénes eran y entender cómo se llevaba la batalla, cómo se estaba cumpliendo la profecía y cómo el libro de Daniel ya nos estaba pronosticando o diciendo lo que ocurriría. Queridos hermanos, el periodo de los años 1789 en adelante fue un momento crucial en la vida de la población francesa. Sufrieron o vivieron, mejor dicho, la Revolución Francesa. ¿Y qué condujo a la Revolución Francesa? Las causas que causaron la Revolución Francesa fue el régimen monárquico, donde existía el rey y lo que el rey decía, eso se hacía. Claro, el rey estaba amparado en que tenía total apoyo de lo que era el Papa en ese momento. Ahora bien, también estaba la vida cómoda de la nobleza, otro problema que estaba sufriendo, mientras que las clases pobres, más empobrecidas, una economía quebrantada y una agricultura que ya no daba para más. Y aparte de eso, el pueblo francés estaba sumergido en una guerra con Inglaterra, una guerra que no tenía fin y que el pueblo francés estaba costeando a alto costo. Y eso hacía que la economía de ese país en ese entonces cada día fuera más débil. La Revolución Francesa lo que trajo fue el pensamiento ilustrado de ciertos sectores de la población. No se te mires extraño que el día de hoy tú mires, aún en las noticieros, hablando una asociación, otra asociación, otro grupo de la sociedad civil pidiendo cambios dentro de la forma de gobierno. Porque eso no es nuevo. El Señor ya nos lo dijo de antemano con la historia profética que hoy estamos estudiando. Ahora bien, el pensamiento ilustrado pensaba que Francia tenía que ser muchísimo más que el rey, la nobleza y siempre la clase civil. Tenía tres expectativas. Una era la razón, la igualdad y la libertad. Pero el pensamiento ilustrado condujo a grandes eventos a nivel mundial en ese entonces. Uno de ellos fue la independencia de Estados Unidos, que fue el 4 de julio de 1776, lo que condujo el pensamiento de la Revolución Francesa a que los Estados Unidos se independizaran. Es más, las colonias estadounidenses recibieron apoyo del régimen del gobierno francés para hacerle frente a la monarquía de Inglaterra. Ahora bien, queridos hermanos, cuando nosotros entramos de lleno a conocer la historia, nosotros vemos una sociedad convulsionada. No nos extrañemos que nosotros veamos la sociedad nuestra convulsionada, porque los grandes cambios y las transformaciones en el mundo se están llevando. Ahora bien, queridos hermanos, nosotros podemos ver que en el contexto de 1798, el libro de Daniel nos habla primeramente de una batalla, dos poderes. Uno ya sabemos, que era Francia. La Biblia, aún si leyéramos versículos atrás, por ejemplo de Daniel 11:36 en adelante, nosotros nos encontráramos que ahí está hablando directamente de Francia. Una sociedad que desconoció a Dios totalmente, volviéndose como que es Egipto, dice la Biblia en Apocalipsis 11. Así que es, y también teniendo ciertas características del tiempo de Sodoma y Gomorra. Ahora bien, Francia en ese entonces vivía una situación caótica dentro de su sociedad, la cual la sociedad misma estaba pidiendo cambios grandes y sustanciales dentro de la vida de Francia. Ahora bien, esa revolución condujo a que muchas de las cosas que hoy en día, como los derechos humanos, grandes regalos que Francia hizo a la mayoría de países a nivel mundial, y a los sistemas democráticos hoy establecidos puedan existir. Así que la Revolución Francesa fue el evento que cambió el mundo en el tiempo del fin y que marcó el inicio de los acontecimientos que marcarían la segunda venida de Jesús. Pero ahora bien, cuando nosotros hablamos de Francia, nosotros vamos a ver un periodo y una transición
entre un gobierno gobernado por un rey hacia una democracia, hacia una asamblea constituida por votación popular o por votación del pueblo. Pero fueron años los que vivió Francia en esa situación, desde 1789 hasta 1799, que duró la Revolución Francesa. Pero la revolución no terminó ahí. Después de 1799 aprovechó la oportunidad un hombre que poco a poco se fue abriendo espacio en la vida de la sociedad francesa. ¿Ustedes saben quién es? Sí, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte no era ni francés, él era de una isla en el Mediterráneo que se llegó a convertir en colonia de Francia en aquellas grandes conquistas que tenían y por las cuales tanto batallaban la corona británica como la corona francesa. Ahora bien, Napoleón llegó a la historia de Francia siendo un niño y un joven que tuvo la oportunidad, gracias a los esfuerzos de sus padres, de poder ir a estudiar en uno de los mejores colegios donde estudiaban los hijos de los ricos de Francia. Él tuvo dotes para ser un gran general y lo demostró a lo largo de su carrera. Fue aquel hombre que fue conquistando poco a poco Europa y fue dominando Europa, imponiendo las repúblicas que eran casi bloques asociados a la República Francesa. Hasta que un día llegó y tomó el control total de Francia y nosotros conocemos la historia que se convirtió en el emperador Napoleón Bonaparte. Pero ¿cómo era Francia en ese entonces? Francia era una sociedad libertina, era una sociedad que no tomaba en cuenta las cosas de Dios. Es más, llegaron a despreciar a Dios y agarraron la diosa de la razón. Hace unos 2-3 años tuvimos la oportunidad de ver quemada la iglesia de Notre Dame. La iglesia de Notre Dame es donde rechazaron completamente la Biblia y adaptaron la diosa de la razón. Gran pecado el que cometieron en blasfemar en contra de Dios, y nos recuerda y nos remonta a la historia del faraón cuando Moisés se presenta ante él y le dice: ¿quién es Jehová para que yo le conozca? Nosotros conocemos que eso es ateísmo. Pero políticamente en Francia, entre los grupos populares que se levantaron en la Revolución Francesa están los jacobinos. Los jacobinos fueron aquellos hombres que impulsaron la revolución, que años más adelante en la historia de la humanidad son los que impulsaron la revolución bolchevique o la revolución rusa en los años 1917, de los cuales casi que fueron los que adiestraron al gran alemán, pero que luego se trasladó a Rusia, Carlos Marx, y que es el padre del comunismo de lo que conocemos hoy en la actualidad. Pero mis queridos hermanos, la historia no se queda ahí. La historia nos dice que esta iba a ser una gran batalla entre dos poderes. Ahora bien, ¿qué sucedió en ese entonces con la iglesia y el Estado? ¿Qué pasó con el poder civil y el poder religioso? En un principio hemos dicho que Francia en ese tiempo era una Francia atea, una Francia que no tomaba en cuenta los dictados de Dios, que no tomaba en cuenta los mandamientos de Dios, que no tomaba en cuenta los decretos de Dios, que no importaba donde era quemada la Biblia en las plazas públicas. Un desconocimiento total de la palabra y del Dios mismo. Una sociedad que se fue convirtiendo en una sociedad llena de maldad. Tanto así que como la sociedad pedía cambios y la nobleza, que era apoyada por el clero, estaban sembrando cada día a una economía, a una sociedad, siendo la más pobre, la mayoría del pueblo quería un cambio. Y ese cambio vino. Vino ese cambio a través de la mente ilustrada, pero la mente ilustrada desconocía totalmente a Dios. Ahora bien, cuando nosotros vemos esa historia, nosotros vemos que Francia es un poder de eso. Y nosotros como adventistas del séptimo día hemos identificado a Francia como el rey del sur. Pero quiero decirte una cosa. Francia sí fue el rey del sur. Pero Francia, antes de ser el rey del sur, fue el rey del norte. Si tú estudias la historia completamente, Francia se convirtió de ser del rey del norte al rey del sur. Y voy a extenderme un poquito en la historia de lo que acontecía en esos años.
la conquista de Francia a través de toda Europa se iba desarrollando. Pero Francia por años había tenido una batalla con Inglaterra, que Francia no le podía ganar. Ahora bien, cuando aparece Napoleón Bonaparte, siendo un general, siendo uno de los mejores comandantes, si no es por ser el mejor comandante en cuanto a un ejército se llama en la historia del mundo, Francia y Napoleón sabían que la única manera de poder ganarle la guerra a Inglaterra no era como la Biblia nos lo presenta, a carro y gente de a caballo, no era con ejército. Napoleón descubrió a través de sus planes que la única manera en cómo Francia podía derrotar a Inglaterra era económicamente. ¿Y cómo iba a lograr ese objetivo Francia? ¿Cómo iba a lograr ese objetivo Napoleón? Napoleón lo iba a lograr a través de coartar o de cortar la economía inglesa. Claro, la corona inglesa tiene una joya, y esa joya era la India. La India era el granero de Inglaterra. La India era el país o la colonia inglesa de la cual Inglaterra se servía para abastecerse de todo lo que necesitaba. Napoleón pensó que si él podía intervenir en el comercio, en la traída de los productos de la India hacia Inglaterra, él podría haber derrotado a Inglaterra. Por eso fue que en una de las tantas campañas de conquista de Napoleón, él decidió ir e invadir Egipto. Cuando invadió a Egipto, primero llegó a Alejandría, donde por primera vez se le pusieron el nombre a los cristianos. Luegamente, el designio de Napoleón era llegar al Cairo, y lo consiguió. A través del tiempo y a fuerza de guerra y de batalla, consiguió llegar al Cairo y dominó a Egipto por un tiempo y coartó el abastecimiento de toda la materia prima y de toda la economía de Inglaterra. Robó la joya de la corona inglesa. Napoleón logró lo que Francia no había logrado en mucho tiempo. Ahora bien, tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con la historia? ¿Y qué tiene que ver eso con la profecía? De igual manera, mis queridos hermanos, hoy en día hay muchas rutas comerciales por las cuales las dos grandes potencias a nivel mundial luchan. Nosotros lo vemos en nuestro televisor, a través de las noticias, a través de los periódicos, el internet, las redes sociales, pero muchas veces como no estamos al tanto de estas cosas, no nos damos cuenta de lo que realmente sucede en la realidad. En lo que Dios nos llama a que podamos estar de llenos enfrascados en estudiar la verdad profética. Napoleón en ese entonces coartó y robó la joya de la corona inglesa. Ahora bien, lo que aconteció fue que ese territorio, antes que Napoleón llegase, estoy hablando de Egipto y toda esa zona norte de África, quienes lo habitaban eran los musulmanes. Quienes lo habían poblado eran los musulmanes. El Imperio Otomano, que estaba en Turquía, o lo que antes era conocido como Constantinopla. El Imperio Otomano, al ver que Napoleón invadió Egipto, vino a su encuentro en guerra contra él para vencerlo. Y ahora vemos un cambio en cuanto a la profecía bíblica. Napoleón, antes de invadir Egipto, se tomó todos los países de Europa, los conquistó, batalla tras batalla. Francia fue dominando territorio. Italia no escapó y fundaron la República Romana. Ahora, cuando invadió Italia,
e invadió Roma, la Francia atea no estaba dispuesta a ceder delante de la presión del catolicismo ni del Papa en ese entonces, que ejercían el poder sobre esas tierras y sobre esos gobernantes. De tal punto que Napoleón en algún momento llegó a decir: si el Papa no se une con nosotros, entonces hay que quitarlo. Y la historia nos dice que el 20 de febrero de 1798, el general Berthier, por órdenes del emperador Napoleón Bonaparte, entró en los estados pontilicios y se llevó cautivo al Papa Pío VI. Nuestra hermana Elena G. de Huay, en el libro Mensajes Revelados, tomo 8, nos cuenta la historia de ella cuando estuvo en Francia. Y en un museo francés hay una estatua del Papa Pío VI. Ella hace un breve reseña y le dice a las personas que la acompañan: este es el hombre que murió en la profecía del libro de Daniel. El Papa Pío VI es el hombre que el general Berthier, por órdenes de Napoleón, fue cautivo hacia Francia. Eso es lo cuando la Biblia nos dice en Apocalipsis 13, versículo 2 en adelante, que el dragón recibió, o la bestia recibió, la herida de muerte. Pero nosotros vemos que la Francia atea de un momento para otro cambió. Si nosotros nos vamos a la historia de 1801, nosotros vemos a Napoleón pactando con el Papa Pío VII. Ahora, ¿qué hizo Francia? Se convirtió de atea, derrocó el papado, le dio la herida de muerte, Apocalipsis 13, y ahora, en 1801, Francia es aliado del Papa o el Papa es aliado de Francia. Firman un convenio, un tratado. Ahora bien, en 1801 firman un tratado y ahora el rey del norte es Francia. Pero al invadir Egipto, se convierte en el rey del sur. Pero los otomanos o el imperio otomán, Turquía, la historia nos dice que a él no le gustó que Francia tomara Egipto, tierra que ya les pertenecía según los dictados de su conciencia, y decidió hacerle la guerra. Allí es donde leemos la palabra del Señor, donde dice Daniel 11:40, y dice: al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. El rey del sur en esa primera parte es Egipto, y él es Francia, porque ese él es el personaje que nos habla Daniel 11 al 36 al 39. Pero después la historia nos dice: y el rey del norte se levantará contra él. Quiere decir que la transformación que sufrió Francia de convertirse del rey del norte al rey del sur, ahora el rey del sur viene a ser Francia y el rey del norte es un nuevo poder. Y ese poder sí es realmente Turquía. Pero a nosotros la cristiandad, proféticamente, el punto que miramos es cuando Francia le dio el golpe, la herida mortal al papado, Apocalipsis 13. Pero la historia nos ayuda a comprender y nos ayuda a ver esta historia de una manera más amplia y poder extender nuestro conocimiento y ver ciertos puntos más de la profecía bíblica. Desgraciadamente, la Biblia dice que si todo lo que se hubiese escrito y todo lo que Dios ha hecho se escribiera, ni el cielo alcanzaría para poder decirnos cuántas cosas Dios ha hecho. El profeta Daniel en su libro ha escrito más acerca de 2000 años de historia, basados en 12 capítulos, con un número de versículos, pero aún se queda muy corto. Pero no nos dice que los demás eventos fueran aislados de la realidad
de la profecía bíblica. Ahora bien, mis queridos hermanos, ¿qué es lo importante de nosotros de estudiar los acontecimientos de 1798 con los cuales yo te he dado un poco para que tú entres en la curiosidad y el deseo de poder estudiar más la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tomar? ¿Qué es lo importante? La historia tú la puedes leer mejor que de mis labios a través de los libros, de videos, de enciclopedias, de álbumes, de historia en sí. Lo importante es que nosotros vengamos, aunque el mundo está sufriendo unos serios de cambios, tanto políticos, económicos, morales, culturales, sociales, y que nos dicen que el Señor Jesús viene pronto por segunda vez. Queridos hermanos, al ver la situación mundial que hoy nos enfrentamos, no nos cabe duda que no solo nuestro país, sino que el mundo entero está siendo trastornado y llevados a un nuevo orden mundial. Llevados con un propósito, como lo dice Apocalipsis 13, a que todos adoren a la bestia. Y recuerda que adorar a la bestia es adorar al dragón. Y el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, como lo dice Apocalipsis 12. Mis queridos hermanos, es necesario que cada uno de nosotros hagamos conciencia de lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra y la historia. La historia pasada solo es la profecía que se ha cumplido. Muy pronto los eventos que desencadenarán el fin de esta historia están por ocurrir. Mis queridos hermanos, es tiempo de que tú y yo hagamos planes para estudiar, planes para meditar, planes para buscar, planes para socavar, planes para cavar en la verdad bíblica. Pero para eso necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento. Claro, los grandes hombres que surgieron en ese contexto de la humanidad, como lo fueron Guillermo Miller y los Milleritas, con los cuales nació el movimiento adventista en 1844, nos damos cuenta de que fueron hombres estudiosos, hombres dedicados de puño y letra, de corazón, oración y vida al estudio de las profecías bíblicas. Muchos de ellos descubrieron grandes verdades y cuando se juntaron, se reunieron para poner y exponer cada uno las verdades que Dios les había dado, formaron aquel glorioso movimiento. La hermana Elena G. de White, en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo 38, que se titula El mensaje final de Dios, nos dice que el movimiento que se desarrollará al fin de la proclamación del mensaje del tercer ángel será semejante al movimiento de 1844, y dice que fue una manifestación gloriosa del poder de Dios. Queridos hermanos, todos estamos invitados a formar parte de ese movimiento. ¿Qué nos hace falta? Un poco de dedicación, de sacrificio, de oración y de voluntad de consagrar nuestras vidas a Dios. Mis queridos hermanos, me da gusto poderles saludar. Créanme que más que hablar un montón de palabras y un montón de historia, el motivo de hacer estos videos es para que tú tengas conciencia y estudies por ti mismo las profecías bíblicas. Agradezco a Dios por la luz que nos ha dado a través de la historia de la humanidad, no solo a nosotros. La Biblia dice que los grandes profetas y aún los apóstoles buscaron en qué tiempo sería la venida del Señor Jesús. De igual manera, nosotros estamos a la expectativa de los grandes acontecimientos mundiales. Pero no porque estemos de espectadores o tengamos curiosidad, sino porque anhelamos y hemos puesto, como Guillermo Miller, nuestro corazón, nuestra vida en aquel día anhelado. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Dejo un espacio para que tú reflexiones, para que tú digas si estás haciendo lo correcto, si estás en el evangelio que Dios quiere que estés o realmente te has desviado. Créeme, todavía hay tiempo, porque la oportunidad todavía está. Queridos hermanos, es tiempo que despertemos del sueño, dice el apóstol Pablo. Es tiempo de que tú y yo hagamos nuestra obra, porque dice la palabra que este evangelio del reino será predicado por testimonio, y entonces dice, vendrá el fin.
Queridos hermanos, gusto verlos, gusto saludarlos. Es mi más grande deseo y oración que tú puedas seguir atesorando en tu vida y en tu corazón las grandes verdades de la palabra de Dios, y que cada día sean más fuertes, porque el día del Señor está cerca. Que el Señor te bendiga, es mi más grande deseo en esta hora.